Antes de conocer quién es el asesino del cual hablaremos en este video, primero hay que conocer un poco la historia de Colombia. En los años 90, Colombia enfrentaba múltiples crisis: violencia armada, desigualdad, narcotráfico y desplazamientos forzados. Sin embargo, un caso superaría incluso los horrores cotidianos del país. Se trataba de una figura desconocida hasta entonces, responsable de la desaparición sistemática de niños en varias regiones. El país aún no lo sabía, pero estaba frente al asesino en serie más prolífico de la historia de Latinoamérica, Luis Alfredo Garavito Cubillos, apodado La Bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero del año 1957 en Génova, Quindío, en el corazón del eje cafetero colombiano. Creció en una familia con múltiples carencias, entre ellas pobreza, violencia intrafamiliar y alcoholismo. Su padre era autoritario y, según registros, ejercía castigos físicos severos, mientras su madre era una figura ausente emocionalmente hablando. Desde muy joven, Garavito desarrolló una baja autoestima y sentimientos de abandono. Durante su infancia no recibió atención psicológica, aunque manifestaba comportamientos inusuales como aislamiento, tristeza profunda y brotes de agresividad. Ya desde sus primeros años escolares tuvo dificultades para relacionarse y se convirtió en una figura solitaria. Incluso afirmó haber sufrido abusos en su niñez, lo que marcó fuertemente su estructura emocional. Al llegar a la adolescencia, comenzó a trabajar en empleos informales. Fue vendedor, ayudante de tiendas, incluso predicador callejero. Esta etapa fue clave. Usaba la religión como disfraz para proyectar una imagen confiable, algo que tomaría en pie más adelante. En su mundo interno, sin embargo, crecían fantasías peligrosas que nunca fueron tratadas a tiempo. Curiosamente, se sabe que Garavito escribía cartas, poemas y llevaba diarios íntimos. Estos documentos encontrados por la policía tras su captura muestran a una persona con conflictos internos profundos, con oscilaciones emocionales y con pensamientos oscuros que trataba de racionalizar a través de creencias religiosas y resentimientos acumulados. Este perfil es considerado por psicólogos criminales como un caso clásico de lo que sucede cuando una infancia difícil no recibe la ayuda adecuada. Más que justificarlo, el análisis sirve para prevenir. Detectar a tiempo comportamientos disfuncionales podría evitar tragedias futuras. Pero ¿cómo era el modus operandi de Garavito? Garavito era meticuloso. A diferencia de criminales impulsivos, él planeaba cada acción con calma y cálculo. Su estrategia era camuflarse en el entorno, usar disfraces que iban desde el de un vendedor ambulante hasta el de un discapacitado. Incluso se sabe que tenía una libreta con notas detalladas sobre horarios de salida de escuelas, mapas y rutas rurales de bajo tráfico. Buscaba niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, sin supervisión parental, que vivían en la calle, desplazados por la violencia o que trabajaban en la informalidad. Les ofrecía comida, dinero, juguetes o la promesa de un trabajo estable. Así ganaba su confianza. La manipulación psicológica era su arma principal, no la fuerza bruta. En muchas ocasiones utilizaba discursos religiosos para parecer inofensivo. Hay testimonios que afirman que se hacía pasar por miembro de la ONGS o por evangelizador. Esta capacidad de mimetizarse con la comunidad hizo que durante años nadie sospechara de él. Para moverse usaba transporte público intermunicipal. En sus pertenencias se encontraban más de 20 cédulas falsas con distintos nombres. También cambiaba de apariencia, a veces con barba, otras veces afeitado, otras veces con gafas, con sombrero o ropa desgastada. Su rostro común le permitía pasar desapercibido. Las autoridades encontraron cuadernos en los que Garavito escribía nombres, fechas y lugares como un tipo de registro personal. Aunque estos escritos fueron claves para su condena, también revelan la frialdad con la que él actuaba. A finales de los años 90, las denuncias por desapariciones comenzaron a acumularse. Aunque muchas veces se consideraban casos aislados, un grupo de investigadores en Pereira notó patrones similares: zonas rurales, niños entre 6 y 16 años y métodos similares. Fue así como se comenzó a hablar por primera vez de una posible asesino serial. La policía creó un grupo especial para rastrear las desapariciones. A través de análisis forenses, entrevistas a testigos y revisión de huellas, comenzaron a unir piezas. Y en el año 1999, Garavito fue detenido por intentar atacar a un menor, pero usaba otra identidad. Fue gracias a una cicatriz en su cuello y la comparación del ADN que se confirmó su verdadera identidad. Durante los interrogatorios, Garavito terminó confesando. Declaró haber actuado en más de 140 casos, aunque investigaciones posteriores revelaron que la cifra real superaba los 190. Las autoridades encontraron más de 200 restos humanos en distintas fosas identificadas por él mismo. Su confesión permitió
resolver docenas de casos sin respuesta. A cambio de su cooperación se le otorgaron beneficios judiciales, lo que generó gran polémica nacional. Aunque colaboró, muchos cuestionan si fue por remordimiento o simplemente para reducir su pena. Una vez capturado, el país entero conoció su rostro, se convirtió en el enemigo público número 1 y al mismo tiempo en el símbolo de los vacíos legales y fallas institucionales que habían permitido su larga impunidad. Garavito originalmente fue condenado a 1.853 años de prisión por más de 170 crímenes comprobados. Sin embargo, la ley colombiana establecía un máximo de 40 años dentro de prisión y por su colaboración, la condena fue reducida a simplemente 22 años. Generando un rechazo masivo de la sociedad. El país exigió justicia verdadera. Hubo protestas, manifestaciones y reclamos públicos. Se presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir cadena perpetua a agresores de menores, que se conocía en ese entonces como Ley Garavito. Aunque fue bloqueado varias veces por argumentos legales de derechos humanos y principios constitucionales, este caso encendió el debate sobre si los sistemas penitenciarios latinoamericanos están preparados para crímenes de esta magnitud. En Colombia, como en muchos países de la región, la rehabilitación del preso es prioritaria sobre el castigo, pero con crímenes como el de Garavito, esa lógica fue cuestionada. En entrevistas dadas por expertos en derecho penal, se argumentó que el sistema no había previsto algo así, una persona con más de 100 delitos individuales, sin antecedentes previos registrados formalmente, que utilizó las lagunas del sistema para moverse libremente. El resultado fue una profunda revisión del sistema penal. Aunque no se aprobó cadena perpetua de inmediato, sí se fortalecieron medidas preventivas, se mejoraron los sistemas de búsqueda y se creó la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia en 2006, una de las más estrictas en protección infantil dentro de Latinoamérica. Finalmente, Luis Alfredo Garavito falleció el 12 de octubre del año 2023 por un diagnóstico de cáncer linfático terminal. Estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. A pesar de que su condena terminaba teóricamente en ese año, nunca llegó a salir en libertad. Su estado de salud se deterioró en sus últimos años y fue hospitalizado en repetidas ocasiones. Su fallecimiento fue anunciado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, generando reacciones encontradas en redes sociales y medios de comunicación. Algunas personas expresaron alivio, otras reclamaban por la justicia que no fue suficiente, pero muchas víctimas en silencio sintieron que ese capítulo finalmente cerraba. Su muerte, aunque natural, representó el fin de una figura que había causado un daño incalculable. Garavito murió sin mostrar verdadero arrepentimiento. Aunque participó en talleres dentro de la prisión y colaboró con autoridades, muchos especialistas aseguran que lo que hizo como estrategia de supervivencia. Jamás se enfrentó a las familias de sus víctimas ni pidió perdón públicamente. Su historia dejó una marca imborrable en la memoria del país y su muerte fue vista como el cierre de una lección dura pero necesaria. El caso Garavito no solamente fue una tragedia, también fue una lección. Enseñó a todo un país entero que la prevención es la mejor herramienta contra el crimen. A raíz de este caso se crearon bases de datos de menores desaparecidos, se fortaleció la policía de infancia y adolescencia y se promovió la educación sexual y emocional en colegios. Además, su historia fue incluida en estudios universitarios, seminarios de criminología y capacitaciones para funcionarios públicos. Se mejoraron los protocolos de respuesta ante desapariciones y se hicieron campañas nacionales como Todos por los Niños. En Latinoamérica, su caso inspiró debates en países como México, Perú, Argentina y Brasil, donde también se buscaron reformas a las penas para agresores de menores. Garavito se convirtió en un símbolo de los peligros de la impunidad y la negligencia institucional. Hoy más que nunca su historia recuerda que todos somos responsables de cuidar a la infancia, a nuestros niños, desde el hogar, la escuela y las calles. Nadie puede mirar a otro lado ante señales de alerta, porque el silencio también mata. Las lecciones que dejó este caso están más vigentes que nunca. Conocer la historia es el primer paso para no repetirla.